Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Na, 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 na. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo. La puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Hola hermanas, amada iglesia, amigos que nos acompañan en esta hora que dedicamos juntos al Señor que salvó nuestras vidas. En el Salmo 101, versículo 1 y 2 dice: de tu amorosa bondad y justicia cantaré, oh Señor, entonaré tus alabanzas. Procuraré marchar sin tacha por tu senda, pero cuánto necesito de tu ayuda, especialmente en mi propia casa, en donde anhelo
conducirme como debo. Hermano, ahora estamos en nuestra casa y la presencia del Señor no está solo en los templos. Hoy habita en tu casa y quiere bendecirte. Por eso lo adoramos cantando, ofrendando, orando y escuchando esa palabra que fue de tanta bendición en nuestras vidas. Un abrazo, queridos hermanos, y llegamos firmes, confiando siempre que el Señor nos tiene en la palma de su mano. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz, en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor.
sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por llevar mi pecado, y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar, no. He probado y quiero más. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme en tu justicia, tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Un perfume a tus pies. Un perfume a tus pies. Consolaos, pueblo mío, paz tened, dice el Señor. Consolad al que perdido yace en la oscuridad. A Jerusalén hablad de la paz que ya llegó. Su pecado es perdonado y su tiempo ya se cumplió. Voz que en el desierto clama, su mensaje claro es, llama al arrepentimiento, pues el reino ya llegó.
inclinaos ante Él. Lo torcido enderezadlo y lo áspero allanad. Un ejemplo de su reino sea vuestro corazón, y la gloria del Señor revelada así será. Todo ser habrá de verla, pues Jehová lo ha dicho así. Amén. Estamos en este tiempo que le llamo generalmente especial. Especial porque vamos a presentarnos delante del Señor para traer nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Y cuando pienso en esto, recuerdo que generalmente nuestras oraciones están cargadas de peticiones, de necesidades, de situaciones que estamos viviendo para que Dios obre. Y muy pocas veces nos presentamos al Señor para darle. Nos presentamos para traer nuestro agradecimiento. Y es evidente que necesitamos este tipo de oración. Seguramente vamos a coincidir en que todos nuestros días no son tan buenos, no son iguales. No todos los días tenemos el mismo entusiasmo, y más por las circunstancias que estamos viviendo. Y que muchas veces para presentarnos, para dar, para bendecir a Dios, necesitamos una motivación interior. Por eso quiero recordar unas palabras en el Salmo 103, donde el salmista a sí mismo se motivaba. Y decía: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es el que te corona de favores y de misericordia. Claro que es necesario. Cuando comenzamos a pensar en la vida que tenemos, en la salud, en la familia, en los bienes y en las cosas que disfrutamos, sí, se nos viene a nuestra mente que es gracias a la bendición de Dios. El Espíritu Santo trabaja en nuestro interior para motivarnos a agradecerle a Dios. Y eso es lo que necesitamos.
motivarnos, insistir en nosotros para que comience a brotar de nuestro interior el agradecimiento a Dios y nos presentemos a Él con un corazón agradecido, lleno de su bendición, lleno de su gracia, lleno de su amor. Qué bueno que es esto. Presentemos al Señor nuestra ofrenda. Oramos diciéndole, Señor, gracias por este momento. Gracias porque podemos hacerlo motivados por tu palabra, que nos indica que tenemos que recordar tus bendiciones, saber lo que tú eres para nosotros. Qué bueno, Señor. Qué bueno es saber del amor tan grande que tienes. Saber de que tú estás atento a nuestras necesidades, Padre. Y que tú cubres toda nuestra vida. Gracias, Señor. Recibe nuestra ofrenda, recibe nuestros diezmos. Y te agradecemos, Señor, por la bendición que hay en tus promesas de que damos con alegría y somos bendecidos por ti. Hay multiplicación, hay bendición para nuestras vidas y nuestras familias cuando te damos a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermoso
Muy bienvenidos nuevamente a esta reunión para seguir estudiando acerca de las profecías. Y en esta ocasión vamos a ver a Cristo, fundamento de la profecía, en el libro del profeta Jeremías. Y vamos a dar lectura a Jeremías capítulo 1 y dice el versículo 4: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Y en el versículo 8 y 9 dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. El domingo pasado había dicho que la profecía no era solamente una predicción del futuro, sino un mensaje de parte de Dios con un triple propósito. Según el apóstol Pablo, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Cuando Dios quiere edificarnos, es decir, cuando quiere que crezcamos en conocimiento y revelación, o cuando quiere exhortarnos para que no hagamos más lo que estamos haciendo, o cuando Dios quiere corregir el rumbo de nuestra vida, o quiere consolarnos en tiempo de sufrimientos o pérdida, envía un profeta con un mensaje específico, o nos da él mismo una profecía por medio de una enseñanza o predicación. ¿Cuándo nos damos cuenta que estamos recibiendo una profecía de manera personal? Es cierto que Dios puede hablarnos en diferentes formas, pero la más usual y frecuente ocurre cuando escuchamos una predicación o una enseñanza y percibimos que esa palabra es para nosotros, porque sentimos algo que nos sacude interiormente y nos conmueve. Y aquí cuando nos damos cuenta que Dios nos está hablando, y nos damos cuenta también por los resultados que produce, porque a veces escuchamos cosas muy interesantes, pero son como semillas sin grano, como cáscaras vacías, como paja que nos deja vacíos. Por eso Dios dijo a través de Jeremías en el capítulo 23, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Porque en realidad los frutos, es decir, los resultados, son los que importan. Lo que importa es lo que produce en nosotros, como dijo Jesús: por los frutos se conoce el árbol. Porque Dios sigue diciendo: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por eso decimos y sentimos que hay como un fuego en nuestro interior. Por eso sentimos como golpes, porque es como un martillo que rompe la piedra, y al romperla nos quebranta y lloramos. Porque algo hermoso, algo precioso ha sucedido en nuestro interior. Hoy Dios tiene una palabra para nosotros por medio del profeta Jeremías, porque este libro refleja el carácter de Jesucristo que ningún otro libro del Antiguo Testamento lo ha hecho. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos qué pensaba la gente de él, o mejor dicho, qué suponía quién era Jesús. Y en Mateo capítulo 16, 14 se nos dice: ellos dijeron, los discípulos le dijeron, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces nos preguntamos, ¿por qué algunos pensaron que Jesús era Jeremías? Tal vez pensaron porque podría ser por su manera de predicar,
o el contenido de su mensaje, o por sus advertencias sobre el juicio y el castigo, o tal vez por sus lágrimas, o por su pasión en anunciar el evangelio del reino de Dios. No lo sabemos, pero sabemos que Cristo está presente como fundamento de la profecía en el libro de Jeremías, y Él quiere decirnos algo. Por eso, en primer lugar, vamos a ver a Jeremías en su contexto. Jeremías, cuyo nombre significa Jehová o Dios levanta o establece, había nacido en el año 650 a.C., en una pequeña aldea llamada Anatot, que está a unos 4,5 kilómetros al norte de la ciudad de Jerusalén. Y murió probablemente en Egipto, no hay certeza de ello, en el año 585 antes de Jesucristo. Nunca se casó y estuvo predicando por unos 40 años durante los reinados de Josías, Joacás, Joaquín, Jeconías y Sedequías. Jeremías era hijo de un sacerdote, el sacerdote Hilcías, aquel sacerdote que estuvo a cargo de la remodelación del templo de Jerusalén por orden del rey Josías, y que había encontrado el libro de la ley entre las cosas que estaban allí arrumbadas. Lo extraño del contexto de Jeremías es que Dios lo había llamado durante el reinado de uno de los mejores reyes de Israel, el rey Josías, que comenzó a reinar cuando tenía apenas 8 años. Y cuando tuvo 22 años se dedicó a la gran limpieza de la idolatría en todo su territorio. Josías fue uno de los reyes de los cuales la Biblia dice que hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. Restableció la fiesta de la Pascua como ninguno antes lo había hecho desde los tiempos del rey David. Y cuando le entregaron a Josías el libro de la ley de Dios que habían encontrado en el templo, que probablemente haya sido el libro de Deuteronomio, el rey Josías se quebrantó y lloró y envió al sacerdote Hilcías y a otros para que consulten a la profetisa Hulda, que vivía en el segundo barrio de Jerusalén, para que le pregunten qué debía hacer. Y la profetisa Hulda habló en nombre de Dios y dijo: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Eso se encuentra en 2 Crónicas 34, 26 y 27. Cuando Josías recibió la respuesta de Dios, reunió a todos los habitantes de Jerusalén, incluyendo a los sacerdotes, los levitas y los líderes del pueblo, para una lectura a fin de que todos oyeran lo que decía el libro de Dios. E hizo un pacto con Dios que cumplirían los mandamientos de Dios. Y en 2 Crónicas 34, 32 dice: e hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Notemos la frase: e hizo, Josías, que se obligaran a ello todos, indicando que Josías impuso a la fuerza la religión. Obligó a la gente que hagan un compromiso con Dios, que cumplirían con todos sus mandamientos. Pero todos sabemos que es inútil obligar a alguien que crea en Dios, ¿verdad? Es inútil obligar a alguien que cumpla con ciertos ritos religiosos, y no sirve de nada obligarlo a que escuche la palabra de Dios, o que vaya a la iglesia, o que repita oraciones o rezos si su corazón está alejado de Dios.
La religión exterior, que se basa en formas, en ritos, cantos, ofrendas, votos, nada tiene que ver con la religión interior de una verdadera comunión con Dios. Y menos aún una religión compulsiva que presiona y que obliga. Por eso Dios envió a Jeremías, para que les diga el motivo por qué las cosas les estaban saliendo mal. Es también un mensaje para nosotros. En Jeremías 2:17 dice: ¿no te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Y más adelante dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová de los ejércitos. Con dolor Dios pregunta en el capítulo 2, versos 31 y 32. ¿He sido yo, dice Dios, un desierto para Israel, o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres? Nunca más vendremos a ti. Se olvida la virgen de su atavío y la desposada de sus galas. Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Podemos notar el dolor profundo que sentía Dios en su corazón, porque su pueblo, a ese pueblo que Dios tanto amaba, ese pueblo lo abandonó y se olvidó de él. Dios también le había dicho: porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y luego le mostró las consecuencias de haber abandonado a Dios. Y cuando Jeremías vio la visión de lo que le pasaría a la nación, sintió un fuerte dolor en su estómago y punzadas en su corazón, y exclamó: mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, alma mía. Pregón de guerra, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado. Porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas, porque mi pueblo es necio. No me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré la tierra, aquí estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves de los cielos se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto, y todas las ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Eso lo leemos en Jeremías 4, del 19 al 26. Fíjense este panorama. Ante este panorama, el profeta se pregunta: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? Y aquí sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Y aquí que la palabra de Jehová le es vergonzosa, no la aman. Y más adelante dijo: así dijo Jehová, paraos en los caminos. Paren. Mirad, miren, preguntad por las sendas antiguas. Cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalaya, que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Eso está en el capítulo 6 de Jeremías.
este empecinamiento de no querer escuchar a Dios, esa tosudez de no querer volver a Dios, esta profunda rebeldía contra Dios traería como consecuencia un enorme sufrimiento, una gran crisis económica y social, produciría hambre y miseria, la destrucción de las familias, la muerte en gran escala y por último la expatriación y pérdida de su tierra y sus propiedades. Ante el desastre nacional que se venía, Jeremías dijo: «Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo». Jeremías se siente impotente e incapaz de cambiar el destino de su nación, porque nadie quería escuchar. Y nos recuerda a Jesucristo cuando dijo: «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste?» Eso lo encontramos en Lucas 13:34. Así como Jeremías predijo la destrucción del primer templo y la dispersión de la nación por 70 años, también Jesús predijo la destrucción del segundo templo y la dispersión de Israel por casi 2000 años, y más precisamente hasta el 14 de mayo de 1948, cuando se establece la nación o nace la nación de Israel. Todo esto nos muestra la vigencia de la pregunta de Jeremías 2:17. ¿No te acarreó esto? ¿No te pasó esto por haber dejado a Dios cuando te conducía por el camino? Esta es una pregunta que todos debemos hacernos y responder cuando estamos en problemas, ¿verdad? En segundo lugar, quiero referirme a Jeremías y su llamado. Jeremías fue llamado por Dios para predicar cuando tenía aproximadamente unos 20 años de edad. Por eso se consideraba a sí mismo incapaz e inhabilitado para ello, y se veía a sí mismo como un niño. En Jeremías capítulo 1, del 4 al 9 dice: «Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, y aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová». Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Cuando yo tenía 17 años, estas palabras me golpearon, porque como Jeremías también dije: Señor, he aquí yo no sé hablar porque soy niño, soy tan joven. Pero la respuesta de Dios no se hizo esperar, y sentí que lo que Dios le dijo a Jeremías me lo estaba diciendo también a mí. Porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda la tierra, contra los reyes de Judá y sus príncipes y sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. La misión de Jeremías no fue para nada fácil. Él debía profetizar, debía decir lo que Dios quería que diga, pero al hacerlo fue atacado continuamente. Fue objeto de amenazas de muerte, fue rechazado por sus amigos y parientes, fue abofeteado
encarcelado, puesto en el cepo, acusado de traidor a la nación y odiado por la clase gobernante. Pero pese a todo esto, permaneció firme, y estas tres figuras que Dios plasma en el profeta se proyectan en estas tres figuras, las tres fortalezas inexpugnables o invulnerables que tenía el profeta. En primer lugar, Dios le dijo que lo puso como una ciudad fortificada. Cuando vemos una ciudad fortificada, esa ciudad nos sugiere que allí vive un pueblo, vivió un pueblo fuerte, que pudo levantar esas piedras tan pesadas y ensamblarlas con otras para levantar un muro defensivo, que construyó sólidas puertas que podían resistir cualquier ataque, que allí había personas prevenidas, precavidas, y sabía que podía proyectar esa fortaleza para defenderse de invasiones y saqueos. Una ciudad fortificada era una ciudad segura. Dios eligió y estableció a Jeremías como si él fuese una ciudad fortificada que producía respeto y temor a sus enemigos. Sería inconquistable porque Dios quiso que Jeremías fuera una ciudad fortificada. En segundo lugar, Dios le dijo que sería una columna de hierro. Las columnas cumplen la función de sostener un edificio, porque cuando Sansón recuperó sus fuerzas sobrehumanas y empujó las columnas que mantenían en pie el edificio, toda la estructura se vino abajo, porque la fortaleza de ese edificio dependía de sus columnas. Una columna de mármol puede resultar frágil si la comparamos a una columna de hierro, porque puedo decir que he visto muchas columnas jónicas y dóricas en diferentes ruinas greco-romanas en Europa con serios daños, pero nunca vi una columna de hierro macizo dañada. A una columna de hierro los golpes no le hacen mella. El profeta Jeremías fue como una columna de hierro fuerte y quebrantable, y sobre cuyos hombros estaba la responsabilidad de hablar la palabra de Dios. Contra él pelearon, pero no pudieron con él, porque Jeremías era una columna de hierro. En tercer lugar, Dios le dijo que sería un muro de bronce. El muro ha sido siempre un elemento de protección y contención. Se levantaban muros para proteger a las ovejas del ataque de los lobos. Se levantaban muros para proteger una población de cualquier invasión, ataque o pelea. Dios le dijo: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Se han inventado los arietes, que eran máquinas militares para derribar muros y tomar por asalto las ciudades. El ariete consistía en un tronco largo y pesado, con un metal en uno de sus extremos, con el que golpeaban el muro hasta que cedía y caía. Pero ningún ariete, por más golpes que dé, podría derribar a un muro hecho de bronce. Y Dios le dijo a Jeremías: te he puesto como muro de bronce. Esta declaración de Dios sobre Jeremías es también una declaración de Dios sobre nosotros, sobre tu vida, los que hemos creído en Jesucristo y que hemos respondido a su llamado, porque en Romanos capítulo 8, 37 lo dice el apóstol Pablo: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y en 2 Corintios 2:14 dice: más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Lo que Dios dijo a Jeremías también lo está diciendo a nosotros. En tercer lugar, quisiera
hablarle acerca del legado que nos dejó Jeremías. Del gran legado que podemos decir que Dios nos dejó a través del profeta Jeremías. Y quiero resaltar 3 de ellos. Son muchísimos y no sabía cuál escoger, pero al menos me parecieron más significativos estos 3. En primer lugar, nos dejó el legado del propósito de los planes de Dios. Si estamos preocupados por nuestro futuro y si tenemos miedo de lo que nos puede ocurrir, nos puede pasar, nos puede suceder, debemos recordar lo que Dios le dijo a Jeremías en el capítulo 29:11. Miren qué legado. Así dice Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La versión de la Biblia de Evaristo Nieto traduce: porque yo sé bien los proyectos que tengo sobre vosotros, dice el Señor, proyectos de prosperidad y no de desgracia, para daros un porvenir lleno de esperanzas. Y otras versiones de la Biblia traducen este texto así: yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de prosperidad y no de calamidad. Tal como dijo Jesús en Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Qué legado precioso, legado de la confianza, la tranquilidad. Nuestra vida está en las manos de Dios. Él todo lo tiene planificado y los planes que tiene para nosotros son buenos, pero buenísimos. El segundo legado nos dejó el legado de la promesa de un nuevo pacto. En Jeremías 31:31 dice: y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y más adelante concluye diciendo: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y a esto Jesús se refirió cuando dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Qué hermoso legado que nos dio Dios en este nuevo pacto a través de Jesucristo. Pero lo interesante es que Él no dice: no lo escribiré en un papel, en un libro, sino en la mente y en el corazón. Y eso es lo que ocurre cuando uno recibe a Cristo. Dios comienza a escribir en nosotros sus mandamientos. Él nos transforma. En el tercer legado que vemos que Dios nos ha dejado a través de Jeremías es el legado de la oración, o del llamado a la oración. En Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que concuerda con lo que Jesús prometió en Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Clámame, clama, pídeme, dice Dios, y te responderé. Clámame. Es una gran promesa de Dios a la cual te puedes aferrar. Él no te dejará con las manos vacías, sino que cumplirá su promesa de: yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque, como se ha dicho, porque yo sé los proyectos, yo sé los planes que tengo para vos, dice el Señor, planes de prosperidad y no de desgracia. Clama a mí
y yo te responderé, dice el Señor, porque hará un nuevo pacto contigo por medio de Jesucristo para el perdón de todos tus pecados. Si respondes a Dios, también la promesa para Jeremías será una promesa para vos. Porque aquí yo te he puesto, dice Dios, en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, dice Dios, porque yo estoy contigo para librarte. Que así sea. Que Dios cumpla esta palabra en tu vida. ¿Y qué te parece si tenemos un tiempo de oración? Qué hermoso estar reunidos en casa, familia, escuchando la preciosa palabra de Dios, este libro tan inspirado, esta gracia que Dios derramó también en el profeta Jeremías, también que derrama sobre nosotros. Y vamos a hacer caso a lo que nos dijo Dios: clámame. Vamos a clamar a Dios, pidiendo la bendición del Señor sobre nuestra familia, nuestros seres queridos, sobre todo lo que están sufriendo en este momento. ¿Qué le parece si oramos? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y tu promesa, porque nos has dicho que tienes planes para nosotros, planes de prosperidad y no de desgracia, no de destrucción, planes de bien, porque nos das y nos preparas un futuro lleno de esperanza. Gracias, Señor. En esta hora que nos has hablado, recibimos tu palabra, nos nutrimos de tu palabra, nutrimos de fe nuestra vida por medio de tu palabra, y te damos gracias por esto. Gracias por habernos salvado, gracias por habernos bendecido, y rogamos, Señor, ahora que bendigas también nuestra casa, nuestros seres queridos, nuestros vecinos, que bendigas a nuestra nación. Esperamos en ti y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Recibe un fuerte abrazo en el nombre del Señor Jesús. Que tengas una semana bendecida, una semana bendecida por Dios. Que así sea.